Mi invitada a este episodio es Carolina Ruiz, quien nos va a compartir sus instrucciones para superar una adversidad económica. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Carolina Ruiz es cofundadora y directora de la Fundación Colombia Comparte, una organización social que se dedica al servicio, crecimiento personal y estructuración de emprendimientos para ayudar a familias para que vuelvan a ser productivas. Es una profesional con un fuerte compromiso hacia el servicio, el liderazgo y el aprendizaje continuo, con amplia experiencia en el sector turismo, en donde trabajó durante 15 años ocupando diversos roles de liderazgo. Luego estuvo en el sector de las artes gráficas desempeñándose como directora comercial en Acerca Colombia. Actualmente se está certificando como coach con la International Coaching Community, lo que suplementa su misión de servicio. Le apasiona impactar positivamente en la vida de otras personas. Su mayor orgullo es su familia, su esposo Eduardo, quien también es cofundador de Colombia Comparte, y sus 2 hijos, Mateo y Mariana. ¿Quieres saber cómo hizo Carolina para salir adelante luego de 2 quiebras y cuáles fueron sus principales aprendizajes en el proceso? ¿Qué es la pobreza vergonzante? ¿Qué es lo que más necesita una persona que está pasando por esta situación? ¿Cómo puedes ayudar a un ser querido o una amiga que esté pasando por esta situación? ¿Por qué es tan importante reconocer la situación para empezar a salir adelante? ¿Y por qué al apoyar a otros a brillar, brillas mucho más tú? No te pierdas este episodio. Caro, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Majo, infinitamente feliz de estar acá. Gracias por esta invitación y por hacer parte de este gran podcast que tiene de contar historias lindas para la gente que nos escucha. Feliz de tenerte. Oí tu presentación en el Lead Summit y quedé fascinada. Dije, no, tengo que invitar a Caro para que venga a compartir su historia de vida. Bueno, pues empezando, Caro, ¿cómo fue tu niñez y qué la marcó? Mi niñez fue una niñez muy linda. Soy la segunda de 2 hermanos y tuve la fortuna de tener a mis abuelos maternos. Muy cerquita, prácticamente mis abuelos se convirtieron en mis segundos papás y quienes dejaron una huella invaluable en mí, siempre con ejemplos de servicio, de generosidad, de piedad. Y eso siempre quedó muy grabado en mí. Fui súper muñequera, disfrutaba jugar con mis muñecas al máximo y esto me lleva más hoy a reconfirmar mi deseo que siempre tuve de tener familia, con esposo, con 2 hijos. Eso siempre estaba en mi cabeza y es como parte de mi marca personal. Siempre estuve apoyada, como te digo, por mi familia materna porque éramos los únicos hijos y sobrinos y bueno, eso hacía que también nos consintieran mucho. Y lo que más valoro más hoy en día y agradezco es que siempre nos inculcaron valor y eso ha sido una de las herramientas claves en mi vida. Qué bonito. Yo también tengo de alguna manera la experiencia de haber sido muy cercana a mis abuelos maternos y eso de verdad deja una huella invaluable, ¿no? A mí me mandaban a Barranquilla con mi hermano a pasar vacaciones con ellos, todas las vacaciones, y que lo consintieran a uno. Y efectivamente el tema de los valores es lo que uno aprende simplemente por el ejemplo, ¿no? Porque en ningún momento como que le están diciendo a uno, sino simplemente vivir con ellos, unas personas como amorosos, de bien, que servían. Pues siento que efectivamente me resuena mucho tu historia. Total, Majo, y la ternura de los abuelos es única, definitivamente. Y además mis abuelos se murieron hace muy poquito, la verdad. Entonces los tuve mucho tiempo. Qué privilegio, qué privilegio. Bueno, fast forward, avancemos, te casas con Eduardo y empiezas a vivir pues una vida tranquila, 2 hijos, los 2 trabajando. ¿Cómo es tu vida en ese momento? Mi vida en ese momento era como mi florecer, porque claro, pues estaba llena de ilusiones como cualquier pareja recién casada, aunque Majo, aquí tenía un dolor muy grande en mi corazón.
Ese mismo año que yo conozco a Eduardo y que prácticamente pues nos casamos muy rápido, mi mamá murió. Y ese para mí fue el primer punto de quiebre en mi vida, además que fue algo muy inesperado. Pero yo conozco a Eduardo y desde ese primer instante que nos vimos, es como ese amor a primera vista, los dos sabíamos que éramos el uno para el otro. Además, Majo, aquí empezaba yo a construir ese sueño tan anhelado de mi familia, porque se estaba haciendo realidad. Entonces yo me sentía absolutamente plena. Hoy llevamos ya 19 años de casados, absolutamente felices, en las buenas, en las malas, tal como dicen cuando nos casamos, en la salud, en la enfermedad, en todo, y hacemos muy buen equipo. Yo me imagino que de alguna manera, en la medida que muere tu mamá, como en el momento que estás empezando esta familia, pues también de alguna manera ayuda también como a acercarte, a unirte a él por esa pérdida. Sí, claro. Mira, a mí se me murió mi mamá y, mejor dicho, me quedé sin piso. Claro, yo tenía a mi papá, mi familia muy unida, todos divinos, pero sí con mi mamá había un vínculo muy, muy profundo, muy estrecho. Y como fue algo inesperado, pues tú quedas como, wow, ¿qué pasó acá? Y empiezo yo a aferrarme a Dios y a pedirle que no me dejara sola, que Él sabía lo que yo quería. Y yo creo que mi mamá por allá intervino. Y fue pues cuando aparece Eduardo, pero muy rápido, Majo. Mi mamá se murió en mayo y Eduardo aparece en octubre y nos casamos en abril. Todo fue súper rápido y además es igualito a mi mamá. Muy chistoso. Tiene muchas cosas igualitas a mi mamá, entonces sí creo, claro. Sí estoy segura que ella como que ella hizo palanca para mandármela más como lo quería, Majo. Es que fue muy chistoso, fue muy, muy chistoso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, se casan, empiezan a hacer los niños, los dos trabajan, o sea, es una familia que le está yendo bien, que todo va como fluyendo. Cuéntanos esos primeros años. Ah, sí, eso fue maravilloso porque nosotros, digamos, nuestro sueño siempre fue tener nuestra empresa. Siempre queríamos ser independientes. Yo trabajaba en la empresa de mi familia y yo quería tener mi propio negocio. Entonces empezamos a crear nuestros sueños en un tema que nada que ver con lo que yo conocía, porque es artes gráficas y yo venía del mundo del turismo durante 15 años. Entonces, nada que ver. Pero tenía todas las ilusiones y tenía todas las ganas de ser empresaria y de emprender algo propio, algo de los dos, y bueno, los dos nos lanzamos a eso, además que fue algo también muy retador, y yo creo que mucha gente decía, no, pero estos están locos, porque imagínate que nos casamos en menos de 6 meses y ese mismo año montamos la empresa. Prácticamente estábamos construyendo un matrimonio y construyendo una sociedad de empresa, pues con alguien que acabas de conocer prácticamente en 6 meses. Entonces fue retador, pero ha sido grandioso y montamos nuestra empresa de artes gráficas, desde lo que era todo el tema de impresión digital. Yo venía con una experiencia muy grande en los anteriores trabajos y empiezo a manejar todo lo que es la parte comercial, todo pues puntualmente parte corporativa dirigida a cuentas comerciales y vender ese producto que no tenía ni idea, pero me encantaba. La importancia de poder seguir tus sueños. Me encantaba porque es la ilusión de tus sueños y de tu vida. Tú ves ahí como tu proyecto de vida hecho. Bueno, pues los primeros años están bien y en un momento dado empieza la crisis. Cuéntanos un poco ese momento en que me imagino que le empieza a ir mal a la empresa, empiezan a no tener ingresos. Cuéntanos un poco de ese momento. Sí, mira, nosotros creamos nuestra empresa, pues como te digo, súper ilusionados, duró funcionando muy bien, pero Majo, aquí es cuando esa inexperiencia de ambos, en ser empresarios, con las sociedades, pues eso nos empieza a pasar factura. Tuvimos 2 quiebras, la segunda fue la más fuerte. Llega un momento en que en este sector de artes gráficas las empresas grandes empiezan a comerse a las chiquitas. Obviamente pues nuestra empresa era chiquita y fueron situaciones muy difíciles porque es que tú ves absolutamente truncado todos esos sueños y proyectos que tienes. Las cosas no se van dando como tú lo has planeado y además que hay algo aquí que te hace mucho daño y es que te demoras en tomar decisiones porque tú siempre estás con la esperanza de que esto se va a reactivar, de que esto va a ser temporal, que esto va a volver a funcionar y resulta que no. Entonces fueron momentos bien difíciles emocional y económicamente. Adicional a esto, Majo, es que en la segunda quiebra ya teníamos a nuestro primer hijo, por lo tanto era muy difícil y empiezan a cerrarse muchas puertas y aunque tú intentas por un lado, por el otro, pues no se daban y tú dices, pero ¿qué pasa acá? Es muy, muy desalentador. Entonces fueron momentos bien difíciles. Pasa la primera quiebra, pero de todas formas ustedes en ese momento dicen, no, vamos a seguir adelante, se la vamos a meter toda, no nos vamos a dar por vencidos. O sea, cuéntanos un poquito cómo hacen para salir de esa primera quiebra antes de que ya entremos en la segunda. En esta primera quiebra que tuvimos, pues venía funcionando todo bien y sencillamente
Hoy en día pienso que eran aprendizajes y fue nuestra inexperiencia de ser empresarios, lo que realmente nos lleva a que las cosas no se den, a que no fuimos precavidos, de pronto a sociedades que no estaban bien hechas. Eso es lo que nos pasa factura realmente en esa primera quiebra que logramos superar, porque finalmente empezaron después a salir negocios chéveres, reestructuramos la empresa, compramos maquinaria, entonces la cosa empezó otra vez como a renacer. Realmente la primera quiebra fue puntualmente eso y de muchos aprendizajes. ¿Cuál dirías tú son los dos principales aprendizajes en este momento? En este momento, uno, la estructura y tener un modelo de negocio claro en una empresa. Eso es vital. No importa de qué sea, si son servicios o si son cosas tangibles. Y la segunda, Majo, creo que es el trabajo en equipo. Creo que eso es vital. La comunicación y todo lo que conlleva ese trabajo en equipo en definición de los roles. Cuando se tienen empresas familiares o en matrimonio, a veces los roles no están muy claros y se mezcla la vida de casa con la vida de oficina. Y creo que eso trae muchos inconvenientes al momento de que tú sigas desarrollando esa parte laboral. Bueno, ya ahora sí se vuelven a levantar, llega la segunda quiebra. ¿Qué diferencia hay entre la primera quiebra y la segunda quiebra? Y yo no sé si ustedes dicen, bueno, ya pasamos una quiebra, eso ahorita ya se va a recomponer y que de alguna manera eso también ayuda a demorar las decisiones. Total, Majo, porque es que acá, claro, tú dices, no, pues ya después de esto, no, eso lo que venga, nosotros lo superamos, te vas haciendo más fuerte y eso es parte de las cosas poderosas de las quiebras, ¿no? Que te van haciendo mucho más resiliente y más fuerte. Pero aquí hay una mezcla. Obviamente seguimos en aprendizaje, pero además empezamos a sentir que este sector de artes gráficas empieza a tener un cambio porque las empresas grandes empiezan a comerse a las chiquitas. Y cuando eso pasa, pues es cuando nos vemos afectados porque pues nuestra empresa empieza a no tener esos negocios buenos que teníamos antes y empezamos a caer y tú miras por un lado y por el otro y empiezas a bloquearte. Empiezas a no tener como esa luz y como ese camino claro por dónde vamos a hacer y empiezas a desenfocarte. Porque ya tus productos pues no son apetecidos, entonces empiezas a mirar por dónde, pero sin estructura. Por eso digo que continuamente es un aprendizaje. Y aquí creo que fue esa mezcla lo que nos hizo caer. Y esta quiebra fue muy, muy difícil porque la verdad nos demoramos muchísimo en tomar la decisión de si cerrar o no cerrar. Teníamos miedo, teníamos angustia y ya además de esto, en esta segunda quiebra, nuestro hijo ya había nacido. Entonces era mucho más difícil. Y se empiezan a cerrar todas las puertas, cosa distinta que en la primera no pasaba. En la primera se demoraban los negocios, pero salían. Aquí, ¿qué pasó? Que aquí no salían, aquí te cerraban las puertas y las cosas no se daban. Entonces fueron momentos muy difíciles y muy desmotivantes, que tú a veces decías, ¿será que sigo? No sigo, no sigamos. ¿Cuál dirías tú que fue tu momento más difícil? Uy, Majo, esa pregunta me la he hecho varias veces y no tuve uno, tuve muchos momentos muy difíciles porque es donde el corazón duele, Majo. Cuando no solamente la parte de tu trabajo, sino cuando ves que la gente te juzga, que la gente te culpa, que los que creías tus amigos pues te dan la espalda. Y cuando tú ves que todo se cierra, tú dices, ¿pero por qué? O sea, yo no entiendo por qué pasa eso. ¿Por qué no puede haber una mínima oportunidad para volver a salir? Y puntualmente queríamos ir a trabajar, emplearnos inclusive. Y cuando ya tú ves que tu chiquito se ve afectado, wow, esto sí, ahí sí duele mucho el corazón. Para los que somos papás, uno no quiere que los hijos se vean afectados por estas situaciones porque ellos no tienen la culpa. Empiezas a hacer esos malabares financieros y Majo, eso termina reventándose. Esa gimnasia financiera, las deudas se van haciendo súper grandes, empiezan a hacer los huecos mucho más difíciles de tapar y estas son situaciones muy complejas de manejar si no hay unas buenas bases de resiliencia, de fe y de confianza en ti. Caro, pues hay un tema que obviamente, y pues que es el plato fuerte de este episodio, pues que es la pobreza vergonzante, ¿no? Que en la medida en que es un tema que a la gente le da vergüenza hablar, en la medida que uno antes tenía recursos y ahora ya deja de tener, y lo que dices tú, la gente te está juzgando y tú estás acostumbrado como a un tren de vida. ¿Cómo hacen para enfrentar ese tema? Porque siento que ahí hay un tema diferente, digamos, por ejemplo, el episodio que hablamos con Milena Manjarres, en donde ella arranca de cero hasta llegar a convertirse en una empresaria, pero acá de alguna manera tú estás acostumbrado a un cierto nivel y de pronto lo pierdes y además entonces tus amigos, la sociedad como que ya te miran como con malos ojos. Cuéntanos cómo empiezan a hacer para darle la vuelta a la cosa y para decir, bueno, paremos acá y hagamos un alto y volvamos a empezar. Esto que tú dices del tema, que además no me gusta mucho, pero pues es determinante, que es la palabra vergonzante, que viene de vergüenza, porque realmente te da pena. Tú no quieres que nadie se entere, porque tú no quieres que nadie te tenga lástima.
Además uno cree que es al único en el mundo que le está pasando, ¿no? Entonces uno se siente como el raro del mundo, porque pues no, esto no le pasa a nadie más. Y finalmente, Majo, uno siempre está acostumbrado a trabajar y a tener sus cosas, pero por sus propios medios. Entonces aquí, ¿qué buscábamos nosotros? Trabajar y tener ingresos. Nosotros no queríamos lástima de nadie, no queríamos, empezando, que la familia se enterara, porque pues también se preocupan. No buscábamos recibir ni mercado, ni buscábamos recibir eso. Nosotros sencillamente pedíamos que nos dieran oportunidades de trabajo. Y uno pues ingenuamente quiere que esto sea oculto, pero Majo, esto va saliendo a la luz porque todo el mundo se va dando cuenta, la familia se va dando cuenta, el círculo social en el que tú estás pues se van dando cuenta, y es cuando pues muchos te dan la espalda. No voy a generalizar, pero la mayoría siempre pasa eso, porque ya no te empiezan te empiezan a colgar el teléfono, te empiezan a contestar, te empiezas a volver como una carga, pero si tú no quieres eso, entonces por eso es que tú misma te aíslas. Empieza uno a desenfocarse, entonces a ti te ofrecen cualquier cosa y tú dices, sí, yo trabajo, yo hago lo que sea, y resulta que no hago lo que sea, porque al final lo estás haciendo por necesidad y no por gusto, y eso empieza a afectarte a ti en tu autoestima, ¿sí? Además, no estás tú afectada, sino tu entorno, tu hijo, tu esposo. Entonces es bastante duro ver que uno no puede salir de esta situación, pero lo más duro y lo que insisto es no juzgar. Miren, y aprovecho, Majo, este momento, si alguna familia, alguna persona está en esto, no la juzguen. Eso no puede pasar, porque eso, por el contrario, en vez de ayudarte a salir, lo que hace es enterrarte más en el tema. Uno tiene que ser aquí muy resiliente y saber si eso va a ser temporal o definitivo. Y definitivamente eso depende de uno. Si uno quiere que esa situación sea por un corto o un largo tiempo. Y aquí es donde juegan lo que te decía muy al principio, esos valores y esas herramientas que te han dado en tu niñez, de esa resiliencia y de esas ganas de salir adelante. Me imagino que un tema fundamental que hace la diferencia es la actitud, porque pues hay gente que uno ve que es como la víctima y pobrecito yo y perdí todo y del desastre, y que obviamente es difícil, pero hay otras personas que dicen no, puchica, voy a sacar dentro de mí lo que sea, pero voy a salir adelante. Claro, Majo, y eso es importantísimo, porque en todas las situaciones, aquí fue una crisis económica, pero mira, en la enfermedad y en todo lo que en esas adversidades que se presentan a todos en nuestras vidas, la actitud y la mente es clave. Yo te voy a contar puntualmente para mí, la primera y la más poderosa en mi caso es Dios, y siempre lo digo, porque Majo, llega un momento en el que yo me suelto a Él en cuerpo y alma, puse todo en sus manos, y es esa espiritualidad y esa fe que a mí me lleva a hacer esto, porque yo solamente le pedía que nos ayudara a brillar con nuestros talentos en una empresa, así no fuera la nuestra. Tú ya dices, listo, ok, ya, listo, mi sueño de tener mi empresa no, pero bueno, en otra, yo puedo ser mi mejor versión en otra y mi marido también. Y puntualmente, pues bueno, él tenía ya todo dicho, pero es esa actitud y es esa creatividad y recursividad, porque Majo, siempre nosotros nos movíamos por un lado y otro, ¿sí? Siempre nos decíamos, ok, hagamos esto, hagamos lo otro, y tratando de que no nos saliéramos de nuestro esquema de lo que sabíamos hacer. Y así fue como nosotros aprendimos a reconocer y a utilizar cada una de nuestras habilidades y poniendo lo que sabíamos al servicio de otros. Y eso es lo que a nosotros nos saca realmente de esta situación mala. Pero aquí venía un tema y es de humildad. Es un tema de, ok, ¿para qué estoy hecha? Y totalmente de ponerte en manos de Dios, pero de actuar. Eso es clave, o sea, rezando y actuando. Me gusta eso de rezando y actuando, porque es que para mí, y lo hemos repetido en varios episodios, la importancia de actuar, porque muchas personas uno se queda pensando o rezando, o ese tema del optimismo, del positivismo, no, es que merezco un carro último modelo, no, es bueno, ¿qué voy a hacer concreto para materializar aquello que yo quiero? Entonces eso de rezando y actuando a la vez me parece súper poderoso. Eso es así, Majo, y así funcionan las cosas. Y yo siempre pongo este ejemplo, esto no es un tema de religión ni nada de esto, pero pues tú ves los sacerdotes, o sea, los sacerdotes también trabajan y toda la gente tenemos que trabajar y vivir de lo que trabajamos. Pero yo pienso que ya aquí hablamos, entrando en otro tema, es un balance, ¿no? Porque todo hay que mantenerlo en la vida en balance y es parte de eso realmente. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Marta Lucía Restrepo, de Por qué le gusta Instrucciones para Florecer. Ameno, directo, inspirador. María José logra desnudar la vida, retos, creaciones y aportes de cientos de mujeres que hacen evidente día a día su potencialidad. Soy Marta Lucía Restrepo. Sigue con Instrucciones para Florecer,
Compártelo con tus amigas que también les pueda gustar. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Hay un tema que quiero retomar que dijiste antes y es que muchos amigos se desaparecieron. O sea, yo siento que en las crisis se saben cuáles son los amigos de verdad, pero por el otro lado también me imagino que deben aparecer angelitos por ahí que uno no esperaba. Total, porque las crisis yo siempre digo que son buenas, no importa pues la naturaleza por la que sean, pero empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Una es que sí, mucha gente te da la espalda, como lo decía anteriormente, porque sientes que se te va a volver, no, pues una carga, ahora estos no tienen, y entonces, bueno. Pero también empiezan a aparecer eso, como tú dices, esos ángeles maravillosos que en tu vida habías visto, ni que te imaginas y que conoces, y de muchas formas. Y aquí no estoy hablando porque te dan plata o porque te ayudan económicamente, no, sino porque te dan, mira, con el simple hecho de escucharte. Porque a veces en esos momentos duros uno amanece mal, uno no sabe ni para dónde coger, pero el solo hecho de encontrarte con alguien y que te escuche, con que tú te puedas desahogar, wow, eso a veces no lo puedes hacer con la familia, ni con los que decidan ser tus amigos. Y empiezan a aparecer personas que te empiezan a contactar con empresas, o bueno, de alguna forma empiezan a abrirte como esa luz, como ese camino otra vez como de prosperidad. Entonces sí, literalmente aparecen de todos, y lo dije, no voy a generalizar. Lo más triste aquí, Majo, es cuando además la familia, en mi caso no pasó, pero hay muchas familias que sí te dan la espalda. Y eso duele mucho, porque es tu misma sangre, ¿no? Claro, ¿cuál es el punto de quiebre? Porque ahorita vamos a hablar obviamente de Colombia Compartamos, entre están desesperados sin hacer qué hacer y qué, se les aparece una luz o cómo es ese proceso y ese punto de quiebre y cuando ya, digamos, tocan fondo y empiezan a salir adelante. Mira, el punto de quiebre es cuando uno reconoce que está viviendo esa situación y que hay que alzar la mano. Porque hay mucha gente que la vive por muchos años, pero les da angustia reconocerlo, como que todavía en su mente no está esa conciencia de lo que estoy viviendo y que necesito ayuda profesional, ayuda de lo que sea. Ahí es el punto de quiebre. Tú en ese momento no estás viendo ninguna oportunidad, porque todo lo que tú hagas humanamente se te cierra absolutamente todo, porque estás bloqueado, porque tu misma actitud no te deja ver las cosas. Entonces tú vas, haz de cuenta, en un agujero negro y tú le das y le das para poder salir, pero todo lo que tú hagas es en vano. Pero sencillamente es porque no has entendido lo que está pasando. Y te lo cuento, a nosotros, ¿qué nos ayudó cuando nosotros dijimos, bueno, qué es lo que nos gusta hacer en la vida? ¿Para qué somos buenos? Y cada uno fue cuando sacamos nuestras habilidades a flote y nuestros dones, que hoy en día tengo claramente que si no hubiese vivido eso, pues nunca me hubiera dado cuenta, porque mi vida seguiría normal. No sé en qué momento de la vida me hubiese dado cuenta de que a mí me gusta servir, que a mi marido le encantan las ventas, por ejemplo, que a mí me gusta mucho la parte administrativa y soy buena en eso, porque es que uno tiene muchas fortalezas. Aquí la clave es poder sacar esas fortalezas a flote, pero el punto de quiebre es cuando tú estás absolutamente bloqueado y no permites ver absolutamente nada. Caro, en esos momentos los más difíciles y negros y oscuros, ¿cómo fue la relación con tu esposo? O sea, ahí en algún momento pues, pelearon, porque lo que dicen es que a veces también esa situación es tan difícil, pueden llegar a poner en riesgo la relación con Eduardo, con los cuales ya habían tenido una primera quiebra, esta segunda quiebra. ¿Ahí en algún momento también la relación se pone en peligro o nunca? Pues Majo, mira, tengo que decir con mucha felicidad que nuestro matrimonio nunca se vio amenazado. Por el contrario, en nuestro caso estas situaciones hacía que se volviera cada vez más sólido. Y me acuerdo muchas anécdotas que tenemos de esto y nos reíamos. Y en la segunda quiebra me acuerdo que una vez nos miramos y decimos, ¿de verdad nos está pasando esto a los dos? Porque nunca hubo esa culpabilidad que es lo que normalmente pasa, ¿no? Es que yo te dije, es que porque hiciste esto, es que si hubiéramos hecho esto, no. Entre los dos nunca pasó eso. Algo muy lindo que nos pasaba a los dos es, pues obviamente vienen momentos de depresión, de que tú te levantas sin ánimo de nada. O sea, tú no sabes a qué te levantas, porque no tienes un trabajo por el cual hacer algo. Y nos turnábamos. Cuando Eduardo estaba mal, yo era la más fuerte, ahí yo me comía el mundo. O lo contrario, cuando yo estaba mal, este hombre a mí me levantaba. Entonces siempre hubo ese trabajo en equipo. Nunca, jamás los dos estuvimos en el piso. Y lo que tú dices, cuando uno ve estos matrimonios así, es muy triste, porque las familias llegan absolutamente desbaratadas. Pues hay un dicho que dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana.
Y es lo que en la mayoría de casos ocurre. Pero aquí no. Por eso digo que hacemos muy buen equipo. Porque en las buenas y en las malas siempre estamos en equipo. ¿Cuándo se empiezan a dar cuenta que lo están logrando? Dicen, bueno, ya empezamos a salir para el otro lado. Ay, sí, a mí me encanta recordar esto porque mira, cuando empiezo a ver como esas luces y esos destellos de esperanza, cuando empecé a abrazar y a entender mi espiritualidad y agradecer por cada cosa que tenía, Majo. Aquí pienso que la gratitud es el punto de partida. Porque claro, tú te vuelves en esas situaciones, tú te vuelves muy sensible y tú empiezas a agradecer absolutamente todo, desde el plato de comida que tienes, chiquito o grande, no importa en ese momento, porque es que hubo momentos en que no se tenía. Entonces empiezas a ser consciente de que cada cosa que tengo la agradezco. Cada logro, cada contacto, cada llamada de un negocio sin saber en ese momento si iba a ser o no se iba a hacer, lo empiezas a ver de otra manera. Yo puntualmente me empecé a sentir más segura y a confiar en lo que yo era, porque es que esa confianza, Majo, había estado perdida durante mucho tiempo. Pero aquí empieza a salir nuevamente y empiezo a sentir esos momentos maravillosos de satisfacción, de que lo que yo estoy haciendo tiene resultados. Y ahí es donde yo empiezo a descubrir mis fortalezas y sobre todo, Majo, mi vocación. Yo hice como un autoclic. Cuando tú ves que esos negocios que nunca se iban a dar empiezan a funcionar, pero siempre digo que es en la manera. Cuando tú ves que las cosas se ven, o sea, cuando tú cambias la forma de ver las cosas que tú ves se ven diferentes y todo viene del corazón y de esa conciencia que tú tienes de cómo, de qué vendrá y de cómo será eso, pero sin angustia. Mira, eso lo viví muchas veces. Caro, pues yo me imagino que en este momento se pierde totalmente la confianza en uno mismo, ¿no? Pues porque yo había sido una quiebra, otra quiebra, y dices, pero a ver, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Cómo logras hacer ese clic, ese instante de, obviamente no es que off, no tengo confianza, on, tengo la confianza, no, obviamente yo sé que no es así, pero sí me imagino que debe haber algo que te ayuda a hacer ese clic para poder empezar a generar, en vez de que sea un círculo vicioso que cada vez estás más en el hoyo, empezar a crear un círculo virtuoso en donde poco a poco cada vez empiezas a lograr salir adelante. Pero dime ahí ese elemento dentro de ti que te ayudó, ese instante, ese momento para empezar a salir hacia arriba. Yo le pedía mucho a Dios que me diera sabiduría y me iluminara, porque humanamente yo ya había hecho todo. Yo ya sentía, y esa era una satisfacción mía, yo ya hice absolutamente todo, dime qué más hay que hacer, porque yo no veo por dónde. Y para mí puntualmente ese clic fue cuando yo me solté a Dios, porque empezaron las cosas, Majo, ahí sí que puedo decirlo como una varita mágica. Tal vez fue que ya me resigné, puedo decirlo, y dije, no, ya, lo que Dios diga lo hago, o sea, me pongo en manos de Él, lo que Él quiera hacer conmigo, punto. Y tal vez mi actitud ante la vida y ante los demás y ante mi mismo marido cambió. Tal vez yo empecé con un tema de, como te digo, la gratitud, con un tema de ver las cosas en positivo, pero de moverme. Y por ejemplo, yo llamaba a un cliente, Majo, y yo no me llamaba con angustia, yo me llamaba tranquila. Y creo que ahí ese es como el chip que le cambia a uno, la manera en la que tú haces las cosas y cómo las manejas. Sí, como con esa, ¿cuál es mi intención? Pero cuando tú lo haces desde la angustia, desde, ¿será que sí? ¿Será que voy a cerrar el negocio? ¿Será que no? ¿Será todo eso, Majo? Eso te bloquea, eso te cierra, porque aprendí algo que lo reconfirmé hace muy poquito con una gran amiga, y es puntualmente que tú haces, pero tú sueltas el resultado. Y resulta que antes, cuando yo hacía las cosas, yo quería, el resultado era el que yo quería. Pero cuando uno se abandona y uno suelta, en mi caso Dios, pues Majo, las cosas van fluyendo. Y eso es algo mágico. ¿Qué pasa? Pero eso va desde tu cabeza y desde tu conciencia. Ahí hablas de un tema que es fundamental y que yo vengo trabajando en mi vida personal, y es el tema de soltar el control, porque uno, lo que dices tú, uno generalmente dice, bueno, yo quiero esto y es A, B, C, D, F, D, pues como absolutamente, y también pues obviamente yo estoy aprendiendo a, claro, actuar, hacer acciones para caminar hacia donde uno quiere ir, pero en el camino soltar y entregar a Dios, como decir, ok, yo estoy haciendo lo mejor posible, pero también me dejo sorprender por lo que el universo y la vida y tú me quieran dar. Pero si es difícil, no, por un lado uno sí estar actuando, pero por otro lado soltar el resultado final. Eso para mí es la clave puntual, porque también se puede no dar lo que tú hagas. Si tú sueltas, pueda, y entonces tú empiezas, pero porque no se dio, pero si yo quería, no. Pero cuando uno hace las cosas totalmente entregado, comprometido, tú das todo de ti, y tú lo haces de buena fe, o sea, todo lo que tú haces es porque pues es tu bienestar para ti o para los demás, y tú sueltas. Como tú dices, no es fácil, Majo, pero hay que trabajarlo. Eso es de trabajo, pero eso es de sobre todo crear conciencia, de tener una conciencia de que así lo voy a hacer, y así fue en mi caso.
Me funcionó, no sé si fue una iluminación divina que tuve, que a ti tengo que hacerlo, no te lo podría decir en este momento. Me ha funcionado las cosas. Y mira, es que realmente es esa intención con la que tú hagas todo. Si tú haces las cosas con amor, con intención de amor, todo fluye divino. Una receta, Majo, una receta. Si tú no sabes cocinar, pero lo haces todo el amor, mira, te juro que te queda delicioso. Para mí, y en mi libro Florecer en invierno, en el último capítulo hablo de eso, y es que uno todo lo puede hacer o desde el miedo o desde el amor. Y cuando uno lo hace desde el miedo, pues obviamente está la angustia, está la preocupación, está uno controlando y ahí no salen bien las cosas. Y resueno muchísimo con lo que estás diciendo cuando uno lo hace desde el amor y logra decir, estoy dando lo mejor de mí y suelto el resultado final y espero que algo bueno va a salir, pues ahí empieza a movilizarse y a darse las cosas. Total, Majo, empieza a fluir todo. Claro, ahora sí empecemos a hablar un poquito de Colombia Comparte, cómo se les ocurre la idea y además pues es una idea hermosísima porque es ya usar toda esa experiencia que ustedes habían tenido de emprendedores, de que habían quebrado dos veces y empezar a poner todo ese conocimiento al servicio de otras familias vergonzantes y que estaban pasando por el mismo proceso para ayudarlos a ellos a salir adelante. Claro, Majo, y es porque aquí empezamos a darnos cuenta y a conocer a muchas familias que estaban viviendo esta situación que nosotros habíamos vivido. Además que es una situación, Majo, que siempre ha existido. A mí me toca mucha gente que me dice, ay, Caro, yo me acuerdo de mis abuelos que siempre ayudaban a los vergonzantes. Pero siempre ha existido. Lo que pasa es que como está oculta, pues no sale a la luz ni nadie habla de eso por la misma pena que da. Entonces empezamos a conocer gente, pues familias en donde nadie les daba la mano y solamente que buscábamos todos la segunda oportunidad. Y es cuando puntualmente a mi marido se le ocurre decir, hagamos una fundación para estas familias. Y todo lo que nosotros vivimos lo empezamos a aplicar, porque somos una fundación netamente ocupacional, no somos asistencialistas. Empezamos a conocer muchas formas en que puntualmente las parroquias ayudan a estas familias y es claro, hay que hacer ayudas tangibles, ayudas de mercados, eso obviamente hay que hacerlo, pero no puede ser la constante, porque eso va en detrimento de lo que tú eres. Entonces cuando tú te sientes productivo y te sientes útil, pues tú empiezas a florecer tú solito. Y empezamos a conocer sobre todo gente, Majo, que había tenido unos altos cargos corporativos y que la vida te da un revés como a cualquiera, por muchas razones, no solamente por quiebra, sino por enfermedad, por malas decisiones, bueno, sin límite de causas, y estaban viviendo esta pobreza oculta y por eso nace la manera de ayudarlas, de darles esa segunda oportunidad de que vuelvan a ser productivos. Además que toda esta población, Majo, son todos profesionales, son altamente capacitados y solamente tienen ganas. ¿Cómo los ayudamos? Nosotros tenemos en la Fundación un programa de emprendimiento que se llama Edifica, en donde les ayudamos a estructurar su idea de negocio para que se convierta en un modelo de negocio sólido y no fracase al cabo de los 6 meses. Porque muchos de los emprendimientos, Majo, no se quiebran por falta de dinero, sino por falta de estructura. Y fue lo que nos pasó a nosotros. En este programa nosotros tenemos 2 pilares fundamentales y es que uno está guiado por mentores, esa parte académica. Son todas las áreas que tú como negocio necesitas tener. Entonces estoy hablando aquí de finanzas, de mercadeo, la parte digital, la parte comercial, bueno, entre otras. Y viene una parte muy linda que es la que para mí es la más wow, y es esa parte emocional, porque tenemos un equipo de coach quienes apoyan para que este proceso pues realmente salga avante. Porque cuando tú emprendes no es fácil, pero cuando emprendes con angustia es mucho más difícil. Entonces, este equipo de gente lo que hace es ayudarles como a que no vayan a desertar. Y todo este programa se hace con un único fin, Majo, y es que estas familias vean la luz y que creen empresa porque tienen todas las habilidades para poderlo hacer y generen empleo. No todo el mundo es emprendedor, pero se crea como una red de ayuda. Ok, tú emprendes, tú diriges, pero necesitamos gente que trabaje y se empieza a generar empleo. Entonces es una manera en que todos podemos dar nuestro granito de arena. Caro, en estos 5 años que ya lleva Colombia Comparte funcionando, me imagino que muchas familias han pasado a través del proceso de ustedes. ¿Cuál es la diferencia que realmente tú ves a alguien y ya empiezas a decir, mira, este va a salir adelante y los que no les va tan bien? Sí, Majo, eso lo puedo resumir yo creo que en 3 cosas. La primera es cuando tú ves la humildad en las personas de desaprender para aprender. La disciplina, Majo. Yo creo que la disciplina en los buenos y en los malos momentos nunca se puede dejar perder, porque eso te lleva a ti a realmente ver ese fruto de lo que tú pues has trabajado y has sembrado. Y tercero, la paciencia, porque la inmediatez es el peor enemigo para que algo prospere y salga bien.
hay que movernos y hay que avanzar, pero si vamos a avanzar con pasos firmes. Hay mucha gente que mañana quiero ya vender, ya quiero tener, y resulta que eso no es así. Es un proceso. Este programa en la fundación dura 9 meses, pero eso no quiere decir que de aquí hasta los 9 meses voy a empezar a vender, no. Durante el programa, durante el proceso se trabaja ya y se empieza a accionar y a vender, pero hay que hacerlo con calma, y a veces siento que los emprendedores o la gente, por el mismo afán de querer todo muy rápido, pues te bloqueas y te caes. Entonces desertas porque te frustras. Caro, para alguien que en este momento sea amigo, familiar de una persona que esté pasando por esta dificultad, por la pobreza vergonzante, ¿qué recomendaciones les das para que sean un apoyo de verdad y no den la espalda? Ay, sí, mira, primero que todo, escucharlos. Saber que ellos sepan que tú estás ahí, no dejarlos solos, pero sobre todo, al escucharlos y al crear esos momentos de diálogo y de conversación, es hacerle ver para qué es bueno y cuáles son tus talentos. ¿Tú eres bueno para vender? Perfecto, busquemos algo de vender. No, es que a mí me gusta la cocina, me encanta cocinar, pero pues no, ok. Entonces, ¿por qué no nos inventamos algo en donde esas habilidades se pongan realmente y las podamos aprovechar y explotar, Majo? Todos tenemos dones y talentos, todos, absolutamente todos. Y la clave está en que esos dones y talentos los pongamos al servicio de uno mismo y de los demás. Mira, yo tengo en la fundación mucha gente que le encanta cocinar. Y con esto de la pandemia se dieron cuenta de que, wow, cocino rico. Bueno, pues hoy en día tienen unos negocios divinos de cocinas ocultas y están viviendo de eso. Esa se vuelve su fuente de ingreso. Entonces es escuchar, es apoyar, no recriminar. Ay, encarecidamente, no culpar. Y lo pasado, pasado quedó. Estamos en el presente y nos vamos a construir ese futuro. Y yo estoy aquí de la mano contigo para ayudarte. Y pedir ayuda. Y abro la puerta totalmente de la fundación. Llamen a la fundación y aquí les apoyamos y les ayudamos, pero siempre la familia es vital en este proceso. Claro, ¿y qué recomendación le puedes dar para la persona o la familia que en este momento está pasando por eso? Fácil, Majo. Primero que todo, no le dé pena. No le dé pena y acepte la ayuda. Y para eso estamos nosotros. Alce la mano, llame a la fundación, métase a la página y hay muchísimos testimonios de familias que entraron en un punto oscuro y salieron adelante. Y uno se identifica y tengamos el coraje de llamar y pedir ayuda. Aquí hay absoluta confidencialidad, aquí pues no nos interesa a nosotros contar quién y quién no es, no, sencillamente enfocarse y querer salir adelante, Majo. Esas ganas de triunfar. Yo imagino que un tema que ya habías mencionado es no demorarse tanto en tomar la decisión, porque yo imagino que entre más espacio empieza uno a dejar y a dejar y a dejar, pues el hueco es más grande y cada vez es más difícil salir de ese hueco, ¿o no? Eso que tocas de decir también es muy importante y es ya. O sea, estoy viviendo esto, pero mira, de las crisis económicas se sale, porque a mucha gente nos ha pasado y lo hemos logrado en el mundo entero. Sencillamente hay que tener ese empuje y esa disciplina. Vuelvo y digo, la disciplina es vital. Y dejarse ayudar, Majo. Para mí eso es lo clave. Y ya, o sea, no esperemos porque lo que decía anteriormente, eso se puede volver permanente o temporal. Y solo de ti, nadie más sino de ti depende que eso dure para toda la vida o que dure por un momento. De alguna manera, y eso fue lo que me fascinó cuando tú hiciste la presentación en el Lead Summit, es verte a ti brillar apoyando a otros a brillar. O sea, cuéntame ya ahora en este momento que eres la mujer empoderada que se para y habla enfrente de un escenario enorme, brillando. Cuéntame en este momento que has logrado salir adelante, cómo te sientes y cómo estás y ese paso a la nueva Caro. Yo en este momento puedo decir que con todo esto que ha pasado en mi vida, con lo de mi mamá, con mis quiebras económicas, bueno, y otras cosas, yo entendí que cada uno tenemos nuestro propio brillo desde que nacemos. ¿Qué es lo que pasa, Majo? Que nosotros mismos permitimos que se empañe siempre a lo largo de nuestras vidas por las adversidades que se nos vayan presentando. Cuando tú te sientes feliz con lo que haces día a día y trabajas para que otros triunfen y brillen así como tú lo estás haciendo, Majo, uno se siente pleno, uno se siente absolutamente radiante, como que resplandeces. Y para mí, lo más importante que hay es que la gente progrese. Esa es la mejor recompensa que yo puedo tener. Yo creo que eso es lo que siempre, o sea, estoy convencida, absolutamente convencida de que esa es mi misión acá en el mundo. Y es ayudar con mis dones y con lo que yo sé hacer y con lo que me gusta hacer a que la gente salga adelante. Porque es que si
Si yo salí adelante, Majo, pues cualquiera puede salir adelante. Es que solo necesitamos entender que nosotros valemos, que somos auténticos, que somos muy, 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 muy como predilectos, como cada uno es un hijo único de Dios y merecemos brillar, como porque Él nos hizo para brillar. Pues ¿por qué no ayudarle a otros a brillar, que es lo más lindo además? Ahí es un tema que me parece muy importante que mencionaste y es el tema del merecimiento. Merecemos brillar. Ese proceso de darte cuenta que efectivamente mereces brillar, ¿cómo lo has ido incorporando y cómo sientes que te ayuda a impactar hacia afuera? Desde mi conciencia, desde valorarme a mí misma y ser consciente de lo que yo tengo. Porque además la gente te ayuda, ¿no? Porque pues en mi caso, mira, hay gente que llama y yo no la conozco. Sencillamente, mira, me pasa esto, Majo, yo escucho. Y yo digo algo, X cosa, bueno, métete a la fundación, mira esto. A veces personas que nunca vuelven a aparecer y al cabo del tiempo me dicen gracias por esa palabra que me dijo. Gracias por esto. Y yo, o sea, lo hice sin ninguna intención. No busco que me den las gracias ni que me aplaudan, no. Eso a mí no me gusta. Yo lo que busco es que esa palabrita chiquita que le pude decir en su momento le llegó al corazón. Y eso le ayuda a reaccionar y así pasa, así es la magia, así pasan las cosas, con algo muy chiquito que te ayude. ¡Ay! Sí, y por eso es que me gusta contar mi historia, porque no es la única, hay historias muy lindas y a veces uno cuando tiene esos testimonios uno se identifica mucho y es como lo que te da a ti ese coraje para salir y avanzar de la situación que estés viviendo. Caro, ¿qué es para ti florecer como mujer? Ay, Majo, esa pregunta es muy linda. Y eso para mí es sentirme en plenitud, es sentirme feliz con cada cosa que yo haga, chiquita o grande, en mi trabajo, con mi familia, cuando siento que mi vida está como en ese balance total, porque eso se refleja en mí, en mi estado de ánimo, en la manera en que tomo las cosas, cuando son situaciones complicadas, y sobre todo se refleja mucho en el entorno, ¿no? En este caso en mis hijos. Y yo siento que esto ha hecho que las cosas florezcan y que las cosas se vean de otro color. Así sea, mira, algo puntual con los hijos, a veces que uno tiene que corregir, pero cuando tú empiezas a corregir con amor, con autoridad, pero con amor, mira, el resultado es otro. Entonces para mí eso es estar en ese balance total de la vida. Eso para mí es florecer. ¿Y cuál dirías que son tus instrucciones para florecer? Hacer que cada cosa, por pequeña que sea, se haga con amor, con ganas. Así sea para ti misma o para los demás, eso hace que todo fluya, que todo realmente sea hermoso, porque todo vale la pena, Majo. Todo, absolutamente todo lo que hagas por ti, por tu crecimiento, por tu bienestar y por el de los demás, vale la pena. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Paulina Ríos de Por qué le gusta nuestro podcast. El podcast Instrucciones para Florecer es de mis favoritos, pues me ha ayudado a entender que no estoy sola en los diferentes retos a los que me enfrento como mujer, pero también que estos pueden ser superados, como lo han hecho cada una de las invitadas del podcast. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Caro, tú ahorita en este momento, creo que sé cuál es la respuesta, pero de todas formas te lo hago. ¿Todo lo que has vivido valió la pena? O sea, el hecho de haber pasado por esos momentos de angustia, de dificultad, de crisis, de 2 quiebras, ¿valieron la pena vivirlo para llegar a ser la mujer que eres hoy? Claro, Majo, total. Mira, yo todos los días le doy gracias a Dios. No sé si por esa situación o por la forma en que pasó, porque es que eso me llevó a mí a crecer y a ser mejor persona. Y hacer que mi esposo y yo seamos la mejor versión. Total que valió la pena. Todo lo que sea que venga para que uno sea cada vez mejor ser humano, vale la pena, Majo. Siempre. ¿Cuál dirías tú que es tu superpoder? Mi superpoder es tener al mejor aliado y socio de mi vida. Y ese es Dios. Ese es mi superpoder. Dios para mí es absolutamente, ha sido, pues todo. Todo, ese es mi mejor aliado. Me parece muy bien. Bueno, ya para empezar a cerrar, ¿qué legado quieres dejar al morir? Mira, yo siempre pienso que cuando escribo o digo algo así sea muy chiquito a lo que decía anteriormente, que le llegue a una persona a su corazón, eso es ganador para mí. Dejar a mis hijos claramente que vinimos a este mundo a servir y a hacer luz para otros.
¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? No, Majo, no creo que se nos haya escapado nada. Creo que no. Caro, ¿qué viene a futuro para ti? Majo, vienen muchas cosas maravillosas. Quiero compartir que ya, bueno, y lo dije en el Summit, que terminé de escribir mi libro, El valor de brillar, y ya el próximo año, en el primer semestre, va a estar publicado. ¡Wow! Ya lo quiero ver, lo quiero oír, leer. ¡Qué emoción! Mira, me lo gocé, me lo disfruté, mejor dicho. Además, eso no estaba en mi cabeza, pero nunca, si algo me hubieran dicho escribir un libro, yo no, eso no existe, eso yo nunca lo voy a hacer. Y la verdad me lo gocé mucho, y esa es mi historia personal en donde narro mis vivencias, mis sueños, cómo los he alcanzado, cómo he logrado superar pues mis situaciones difíciles en la vida, y yo solamente espero que sea una luz para quienes lo lean. Bueno, me estoy certificando como coach con la ICC de Inglaterra, que es la International Coaching Community, y también la termino el próximo año, febrero, marzo, y Majo, seguir aprendiendo para hacer cada vez mejor mi trabajo de ayudar a los demás a hacer esa mejor versión, seguir creciendo. Eso es lo que viene para mí en el futuro. ¿Cómo se pueden contactar contigo y con la fundación? Si hay alguien que nos está oyendo y dice, yo quiero alzar la mano, yo necesito este apoyo para darle un vuelco a mi vida. Pueden ingresar a la página que es colombiacomparte.com. Allí están los datos de correo, están nuestros teléfonos. Pueden mirar en qué consiste el programa, pueden mirar testimonios. Para mí los testimonios son vitales. Eso realmente es lo que para mí funciona. Y en redes sociales estamos como en Instagram como Se Comparte y en LinkedIn también. Y bueno, ahí están los teléfonos, tenemos nuestro WhatsApp, todo. O sea, todos los medios y canales de comunicación están abiertos para toda persona que conozca a alguien o que esté pasando por una situación complicada y quiera y sienta las ganas de seguir adelante. Caro, y para alguien que esté oyendo y dice, óyeme, quisiera apoyar y colaborar con Colombia Comparte, ¿cómo lo pueden hacer? Porque por el otro lado también se puede ayudar. Ay, Majo, sí, y lo agradezco en el alma porque Colombia Comparte, siempre lo digo, es una plataforma donde todos podemos apoyar. A la gente empresaria que nos está escuchando, maravilloso que nos puedan contactar, porque además nosotros tenemos una manera de recaudar fondos muy distinta. Nosotros nunca vamos a pedir donaciones, Majo. Nosotros tenemos productos y servicios para las empresas, para todo el área de talento humano. Entonces tenemos conferencias, tenemos shows, tenemos muchas cosas que van a apoyar el bienestar de los empleados. Entonces sería maravilloso tener la oportunidad de hablar y de contarles quiénes somos. Los que quieran ser mentores y los que quieran aportar y donar ese conocimiento, cada uno en su expertise, bienvenido sea. Porque todos podemos realmente desde nuestro conocimiento y nuestro querer ayudar a los demás a crecer. Caro, se me pasó volando esta hora. Sí, gracias por compartir toda tu luz, tu brillo, y qué emoción que ya estés a punto de sacar el valor de brillar, porque realmente siento que nos muestras cómo en la medida que uno toma la determinación y cambia su actitud y cambia su mentalidad, pues puede salir adelante. Majo, a ti infinitas gracias por estos espacios tan valiosos. La verdad me hace muy feliz, yo escucho siempre. Y yo decía, yo quiero estar ahí. Y mira. se cumplió tu deseo. Total. Muchas gracias, mamá. Carolina nos compartió muchos aprendizajes muy valiosos a lo largo del episodio, de cómo hizo para salir adelante de esta situación tan difícil. Me quedo con la importancia de empezar a reconocer la situación, afrontar la situación con una actitud creativa y recursiva y poner nuestras habilidades al servicio de otras personas para así darle la vuelta a la situación. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.